Buenos días, que el Señor le bendiga en esta rica mañana. Hoy estamos en la escuela dominical aprendiendo acerca de los atributos de Dios. Y en esta mañana vamos a conocer un atributo más de nuestro Dios, que es verdadero. Pero antes de iniciar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con una oración y que el Espíritu Santo nos ilumine con su palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de usted para suplicarle que usted sea con nosotros. Señor, venimos en el nombre de Jesús, no venimos en nuestros méritos propios, Señor, a rogarle, Señor, que usted sea con nosotros, que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo, que usted abra los ojos del entendimiento para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora le pedimos que usted sea con la hermana Judith, Señor, en todo este proceso que está llevando, y que el día lunes tenga todo preparado, Señor, para que ella se pueda sentir mejor, Señor. Señor, rogamos por esta salud, Señor, para que usted, en su bendita misericordia, Señor, ponga su mano sanadora en su cuerpo. Rogamos también, Señor, por la Yolanda Trinidad, Señor, que usted sea con ella, Señor, ahí donde está. También por Hortensia Anaya, que usted sea con ellos, Señor. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor, y ha perseverado nuestras vidas. En esta mañana usted nos ha dado la oportunidad de respirar y le agradecemos, Señor, porque en este día queremos glorificar y exaltar tu santo nombre. Señor, aquí estamos delante de usted. Le pedimos, Señor, que usted nos dé de su gracia, que en esta mañana nosotros podamos acercarnos a este trono de gracia en confianza. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Muy buenos días a cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga. Estamos conociendo ahora un atributo más de Dios, que es el Dios verdadero. Fíjese que hay una cosa bien importante. Nosotros no nos acercamos a Dios para tener más información acerca de Dios, sino que queremos que estos atributos nos ayuden a conocer más a nuestro Dios, porque queremos crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios está haciendo la obra y está trabajando en nosotros, y por consecuencia nosotros queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que estamos estudiando los atributos de Dios. Bueno, en esta mañana yo les decía que vamos a estudiar al Dios verdadero, la integridad de Dios. La palabra integridad proviene del latín interget, que se refiere a cualquier cosa que está completa o entera. Cuando estamos hablando de Dios, hermanos, hablando de integridad, Él está completo y entero. A nuestro Dios no le falta nada. Si usted se pusiera a analizar qué le falta a Dios no le falta nada. Él es enteramente completo y entero. Cuando la palabra se emplea en referencia a Dios, significa que el carácter de Dios es íntegro. Ponga mucha atención. Cuando usamos la palabra integridad, hablando de Dios, queremos decir, hermanos, que el carácter de Dios es íntegro, sin defecto y sin imperfecciones. Hermanos, cuando hablamos de la integridad de Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios es íntegro, Él no tiene defectos ni imperfecciones. Hay tres palabras que se pueden emplear para describir la integridad de Dios. Ponga mucha atención. Dice que hay tres palabras por las cuales podemos describir la integridad de Dios. Número uno, que Dios es verdadero. Él es real, no es fabricado ni inventado por nadie. Entonces, número uno, hermanos, Dios es verdadero, Él es real, no es fabricado ni inventado por ninguna imitación. Número dos, Dios es veraz. Actúa dentro de un ámbito de la verdad. La falsedad es en contra de la naturaleza de Dios.
Y número 3, Dios es fiel, siempre cumple sus promesas. Dios es genuino. Vamos a ver en esta mañana por qué Dios es genuino. Porque Dios es auténtico y veraz. En las Escrituras la palabra verdadero, Dios es genuino o verdadero. La palabra verdadero se traduce del hebreo emet y la palabra griega alotzinot. Las dos palabras no solamente expresan la veracidad de Dios, sino también la autenticidad. Dios es genuino y real. Él es el único Dios verdadero, distinto a los ídolos hechos por las manos de los hombres. Los falsos dioses los falsos dioses que se han hecho salen de las mentes humanas. Entonces, los falsos dioses salen de las imaginaciones humanas. En la Escritura, un nombre en medio por el cual tiene el carácter de una persona que se revela. Aquí vamos a ver en esta mañana lo siguiente. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en las siguientes Escrituras? Vamos a ver cómo la Biblia, hablando de este Dios verdadero, cómo se le da estos nombres en la Biblia. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 10, verso 10. Jeremías 10. Jeremías 10, 10. Así dice la palabra del Señor. En Jeremías 10, 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones pueden sufrir su indignación. Entonces, ¿cómo llaman las Escrituras a este Dios verdadero? Fíjese el verso 10, Jeremías 10, 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios auténtico. Jehová es el Dios vivo y vive para siempre. Hermanos, y veíamos, hermanos, que muchas veces la gente trata de hacerse sus dioses, pero son dioses hechos a la imaginación del hombre. Aquí cuando estamos hablando que Dios es un Dios verdadero, hermanos, es que tenemos un Dios auténtico y real. En nuestro Dios no hay falsedad, hermanos. Él es íntegro y sin defecto. Entonces, cuando nosotros vemos que este Dios que tenemos, a Jehová de los ejércitos, es verdadero, hermanos, ¿qué va a crear en mí? Una gran confianza, hermanos, porque yo sé en quién he creído. Y usted también va a tener una fuerte confianza en nuestro Dios. La palabra verdadero viene del hebreo emer. Señala que Dios no solamente es verdadero, sino fiel. Hermanos, Dios es fiel. Y cuando decimos que Dios es fiel, hermanos, es que Dios cumple todas sus promesas que nos ha hecho por medio de la palabra de Dios. ¿Y quién no se regocija y quién no se llena de gozo en esta mañana al saber que su Dios es fiel? Porque Él va a cumplir todas las promesas que ha hecho por medio de su palabra. Todas las promesas que hizo por medio de sus profetas se han cumplido. Todas las promesas que hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo, hermanos. Y al saber que tenemos un Dios verdadero, hermanos, nos llena de regocijo y nos llena de gozo, Señor, hermanos, al saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Fíjese que si usted se pone a pensar, ¿cuál es una de las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo? Ahí encontramos en Mateo 28, 20, ¿verdad? Que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. Hermanos, Dios está con nosotros hasta el fin de los días. Dios no nos ha dejado de su mano. Todo se sustenta bajo el poder de Dios. Todo está en las manos de Dios. Aún en medio de toda esta circunstancia que hemos vivido del COVID, hermanos, Dios está en medio de todo. Él sigue gobernando soberanamente, hermanos, y Dios sigue teniendo el control de todo.
Entonces, hermanos, cuando hablamos de este Dios verdadero, la palabra verdadero proviene del hebreo emet, que señala que Él es verdadero y Él es fiel. El adjetivo vivo traduce del Cajat, que frecuentemente se traduce como el Dios verdadero de los ídolos sin vida. Dios es el Dios verdadero. Ahora, hermanos, estamos viendo qué nos revela que Dios es auténtico. Vamos a Juan capítulo 17, verso 3. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. En la oración sacerdotal el Señor Jesús dice lo siguiente: a unos días que fuera entregado y fuera llevado al madero de la cruz y muriera para el perdón de nuestros pecados, dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente, en Juan 17, 3. Juan 17, 3. Así dice la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, dice aquí, hermanos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Si nosotros nos preguntáramos cuántos dioses hay, no hay ninguno, solamente Dios. Aparte de Dios no hay ninguno. Solo Dios, Jehová, es nuestro Dios y Él es un Dios verdadero. Dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Jesús usa dos adjetivos poderosos, hermanos, para probar la autenticidad de Dios. Les repito, Jesús usa dos adjetivos poderosos para probar la autenticidad de Dios. Que Dios es verdadero y Él es el único Dios. Es importante notar que Jesús no niega su deidad, por lo contrario, Él habla de su calidad de mediador entre Dios y el hombre. De hecho, que Jesús se ponga por sí mismo es una revelación de la unión con el Padre y que declare el propósito de la vida eterna en conocerle. Es la prueba de la deidad. Si Él no fuese divino, hablando de Jesús, el lenguaje sonaría inapropiado e incluso blasfemo. Porque leamos lo que dice el versículo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para que conozcan a Dios y conozcan a Jesucristo. Entonces, hermanos, las Escrituras, ¿cómo llaman a Dios? Aquí en Juan 17:3 lo llaman como el único Dios verdadero. O sea que fuera de Dios no hay nadie más. Ahora, hermanos, vamos a 1 de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice la palabra del Señor así: porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Antes de que nosotros viniéramos en arrepentimiento y fe, creyendo el Evangelio del Señor Jesús, servíamos a ídolos que no eran verdaderos. Pero ahora que llegó el Evangelio a nuestras vidas y que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ahora tenemos al Dios verdadero. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Hermanos, es un privilegio pertenecer al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios
que este Dios es un Dios verdadero. Mire que dice en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, es un privilegio ser hijos del Dios verdadero, del Dios auténtico, del Dios fiel. Hermanos, en esta mañana nosotros nos debe llenar de regocijo el saber que nosotros tenemos al único Dios verdadero. Y aquí el Señor Jesucristo, bueno, en esta parte, hermanos, de 1 Tesalonicenses 1:9, hermanos, nos muestra cómo era nuestra vida anterior, hermanos, que en lugar de adorar al único Dios verdadero, hermanos, adorábamos a ídolos. Ídolos que no tienen ojos, que no tienen boca y que no hablan. Cuando estamos hablando de este Dios verdadero, este Dios sí habla. Este Dios es un Dios vivo. Mire lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros en cómo nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. O sea que hubo un cambio de ser idólatras adorando a las imágenes que ellos tenían, hermanos, adorando al único Dios verdadero. Hermanos, hubo un cambio en la vida de la persona. ¿Y quién produce este cambio? Dios, el único Dios verdadero, hermanos. Dice el libro de Ezequiel, hermanos, que cambia ese corazón de piedra, hermanos, y pone un corazón de carne. En el momento de la conversión, Dios da el Espíritu Santo, hermanos, por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, ahora somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Es un gran privilegio, hermanos, pertenecer al pueblo de Dios. Bueno, aquí, hermanos, en 1 Tesalonicenses dicen al 1:9, hermanos, aquellos que se convirtieron a Cristo, hermanos, abandonaron la adoración a los ídolos para convertirse por voluntad propia en siervos de Dios viviente. Aquellos, escúcheme esto, aquellos que se convirtieron, hablando de los de Tesalónica, hermanos, a Cristo, abandonaron la oración de los ídolos muertos, para convertirse por la voluntad propia siervos del Dios viviente. Así nos pasó a nosotros, ¿verdad? Como yo les decía, abandonamos los ídolos muertos y ahora servimos al Dios vivo. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 6:10. Allí en Apocalipsis 6:10 dice lo siguiente. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cómo reconoce, hermanos, el libro de Apocalipsis a este Dios verdadero? Lo conoce como el Dios santo y Dios verdadero. Dios es santo, hermanos, porque Él está apartado del pecado. Él es ontológicamente diferente a nosotros. Cuando estamos hablando, hermanos, aquí en Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Hermanos, sin santidad nadie verá a Dios, hermanos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo se describe un Dios santo, hermanos, ya lo vimos en las semanas pasadas, hermanos, cómo deberíamos de vivir a la luz que tenemos un Dios santo.
vivir una vida diferente, una vida que agrada a Dios. Nosotros somos ontológicamente diferentes a Dios. Hermanos, nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Le voy a pedir que vaya a Romanos 11:36. Dice la palabra del Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la doxología, hermanos, nosotros tenemos que adorar a Dios y tenemos que agradarlo en todo a Él. Hermanos, cuando estamos hablando también que aquí en Apocalipsis 6:10 que Dios es santo y y es un Dios verdadero, hermanos, Él va a juzgar con justicia en el día final. Nadie se escapará en el día final de lo que va a hacer Dios, hermanos, y todas sus promesas se van a cumplir. Todas las promesas que hay en la palabra de Dios se van a cumplir, hermanos. Entonces, nosotros estamos contentos y estamos gozosos de tener a este Dios todopoderoso. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de la unicidad y autenticidad de Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Segunda de Samuel 7:22. Segundo libro de Samuel 7:22. Dice la palabra del Señor en segundo libro de Samuel 7:22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Fíjese que afirma aquí, que no hay Dios fuera de Él, que no hay nadie como Jehová, porque Él es el único Dios verdadero. Y cuando decimos, hermanos, que Él es el único Dios verdadero, a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, al saber, hermanos, que las Escrituras una y otra vez, hermanos, aseveran que Dios es el único Dios verdadero, hermanos, me va a dar a mí grande confianza en Él. Ahora, hermanos, vamos a Primera de Reyes 8:60. Primera de Reyes 8:60, hermanos. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro Dios. Aquí está afirmando, hermanos, que Jehová dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro Dios. En esta afirmación ocurre la bendición de Salomón luego de su oración al templo recién construido. Esto demuestra la verdad y la motivación de Salomón al pedirle a Dios que bendijera a su pueblo, que todos los pueblos de la tierra pudieran conocer a Jehová y que no había otro Dios. En Isaías capítulos 46 al 9 dice lo siguiente, hablando del Dios verdadero. Vamos al libro de Isaías 46, verso 9. Estamos hablando pura palabra de Dios, hermanos. Isaías 46, verso 9.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Vea lo que dice Isaías. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Fuera de Dios no hay nada semejante a Dios. Dios recuerda, hermanos, a los lectores que desde los tiempos antiguos que deben de recordar, hermanos, que las profecías han sido cumplidas, que los milagros de la liberación de Egipto fueron cumplidos, y hay amplia evidencia, hermanos, que solamente existe Jehová de los ejércitos. Si usted se pone a pensar, hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, Dios contraatacó los dioses falsos que habían en Egipto. Todas las plagas que hizo Dios, hermanos, fueron en contra de los dioses que tenían en Egipto, para comprobar que Él es el único Dios verdadero. Hermanos, que en esta mañana cada uno de nosotros analicemos que nosotros somos siervos del Dios viviente. Hermanos, nos llena de alegría, hermanos, al saber que somos siervos del Dios viviente, hermanos. Estamos sirviendo a un Dios que vive. Mire, a mí me llama la atención, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo no quedó crucificado en el madero de la cruz. Dice la Escritura, hermanos, que en 1 Corintios 15:3 que Jesucristo murió en el madero de la cruz para el perdón de los pecados y que fue sepultado. Dice en el verso 4, 1 Corintios 15:4, que fue sepultado y resucitado de entre los muertos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la cruz. Si Él se hubiera quedado en la tumba y no hubiera resucitado, no tuviéramos un Salvador. Pero gracias a nuestro Dios, dice en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20, que la supereminencia, grandeza del poder de Dios fue que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, el poder de Dios, aquí estamos hablando, hermanos, se manifestó y levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es un Dios vivo, hermanos. Entonces, en momentos de que vienen las aflicciones a nuestra vida, que vienen los problemas a nuestra vida, hermanos, debemos de seguir confiando en nuestro Dios, hermanos, porque Él es el único Dios verdadero al cual servimos, adoramos y glorificamos su santo nombre. Entonces, hermanos, esto debe de tener una gran confianza en nosotros, hermanos, al servir a nuestro Dios. Para entender por completo, hermanos, el significado e importancia de la verdad que hemos aprendido hasta aquí, debemos de considerar los pasajes que contrastan al Dios vivo con los ídolos sin vida y a los falsos dioses de los hombres. ¿Qué enseñan las siguientes escrituras sobre la singularidad y la autenticidad de Dios comparado a los dioses falsos y a los ídolos que no tienen vida? Bueno, enseguida, hermanos, vamos a ver cómo se contrasta, hermanos, nuestro Dios vivo, nuestro Dios verdadero, nuestro Dios fiel, con los ídolos que no tienen vida. Entonces, vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, para ver estos pasajes que vienen enseguida. Vamos a comprobar y vamos a aseverar la autenticidad de nuestro Dios. Vamos al Salmo 115, versículo 3 al 9. Salmo 115, versículo del 3 al 9.
¿Ya lo tienen todos por ahí? Amén, ¿verdad? Vamos a ver cómo describe el salmista a nuestro Dios y qué dice de nuestro Dios verdadero. Salmo 115, verso del 3 al 9. Así dice la palabra del Señor. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Fíjese cómo describe. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso lo ha hecho. Amén, gloria a Dios por eso. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obras de manos de hombres. Vea lo que describe. Los ídolos son ídolos de plata y oro y obras de manos de hombres. Y todos los hemos visto, ¿verdad? Cómo los artesanos hacen estos ídolos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Y aquí el salmista, hermanos, va a describir que los ídolos que hacen los artesanos, hermanos, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. ¿Por qué? Porque son esculturas hechas por hombres. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan conforme a su garganta. Hermanos, aquí está describiendo lo que es un ídolo. El ídolo no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque no tiene oídos. Y vea, la característica de estas personas es la siguiente, está en el verso 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Una persona, hermanos, que confía en las esculturas, que confía en las imágenes, hermanos, no está bien delante de Dios. Aquí la Escritura dice que estamos diferenciando lo que es un Dios verdadero con un ídolo. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú en esta mañana estás escuchando este mensaje y estás molesto por lo que estamos diciendo, nada más estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. No estamos poniendo ni más palabras que salen de nuestra boca ni nada. Estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice en el versículo 8, ahí en el Salmo 115, 8. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Bueno, fíjese, si usted tiene un problema grande, ¿usted va y le pediría a una escultura? Que dice la Escritura que tiene oídos y no lo escucha, que tiene ojos y no lo ve, que tiene pies y no camina, tiene boca y no habla. ¿Le iría a pedir a esa escultura que lo ayude? ¿O iría al único Dios verdadero, que este es un Dios vivo que lo escucha? ¿A dónde iría usted? Pues iría a donde está el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él iría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted quiere una pronta solución a su problema. Mire, hay algo bien importante. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es un padre de 50, 60 años, si llega uno de sus hijos y le dice, papá, no tengo dinero para darle de comer a mis hijos, ¿usted qué haría? Usted haría lo imposible por darle de comer a su hijo y que comieran sus nietos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque es alguien igual que usted,
Es alguien semejante a usted, es de su propia sangre. Pero si llega el hijo del vecino y le dice, oiga vecino, ¿no me da para unas caguamas? ¿Usted qué pensaría? Pues no le doy, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros nos acercamos al único Dios verdadero, confiadamente, Él va a responder de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su santa voluntad. Vamos al libro de Hebreos rápido, hermanos. Hebreos capítulo 4. En el versículo 16, Jesús como nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo me acerco a Dios confiadamente y puedo tocar el trono de gracia porque soy hijo de Dios, para hallar oportuno socorro. Hermanos, en momentos de prueba, en momentos difíciles en nuestra vida, hermanos, ¿a quién debemos de acudir? A nuestro Dios. Tú que me estás escuchando ahí en casa, ¿a quién debes de acudir? ¿Debes de acudir a un ídolo o debes de acudir al Dios verdadero? Al Dios verdadero, ¿verdad? Porque Él sí escucha, sí ve lo que te está pasando, Él sabe lo que está pasando en tu vida y Él puede ayudarte y darte oportuno socorro cuando tú lo necesitas. Sí ve la diferencia entre el Dios verdadero. Muchas veces yo he escuchado entre amigos que dicen, bueno, como Dios está muy ocupado, yo le pido a las imágenes. No, Dios no está muy ocupado para ti. Dios es un Dios grande. Él está en todas partes. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Si tenemos este Dios que estoy describiendo, hermanos, nada nos falta en este Dios. Y tú que todavía no has puesto tu confianza en este único Dios verdadero, es el momento de que tú pongas tu confianza en Él. Vea lo que dice el versículo ahí en el Salmo 115, verso 9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Aquí le está diciendo, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda, Él te va a ayudar y Él te va a proteger. El escudo, hermanos, era para protegerse. Dios protege a los que confían en Él. Ahora, hermanos, en esta mañana, aquí está describiendo los ídolos que tienen oídos y no escuchan, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan. Los está describiendo y les está diciendo en el versículo 8, semejantes a ellos son los que lo hacen. Hermanos, los que hacen las esculturas y todos estos ídolos, hermanos, trabajan, hermanos, para lucrar con ese dinero. Pero, hermanos, en esta mañana estamos viendo que le está diciendo al pueblo de Israel, dejen todo eso y sigan ahí en el versículo 9. Oh Israel, confía en tu Dios. Confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces, si le preguntaran a usted en esta mañana, ¿a dónde iríamos a buscar socorro? ¿A dónde iríamos en momentos de que estoy enfermo, en momentos de necesidad, en momentos de aflicción, en momentos de que no sé qué hacer? ¿A quién debo de acudir? Al único Dios verdadero. Él es al que debes de acudir siempre que tengas problemas, siempre que Él está al lado tuyo. Vea lo que dice las siguientes escrituras
en Isaías 46, verso del 5 al 10. Isaías 46, verso del 5 al 6. Así dice la palabra del Señor. Hay quien me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Sacar el oro de la bolsa y pesar la plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un ídolo, para hacer un dios de ello, y se postran y lo adoran. Vea lo que describe el libro de Isaías, hermanos. Hay quien me hace semejanza al igual y me comparan. Se lo voy a leer en un lenguaje más sencillo, hermanos. En Isaías, en la Nueva Traducción Viviente, para que podamos un poquito más entenderlo, hermanos. 46, verso del 5 al 6. Así dice la palabra del Señor. Dios habita en esta ciudad, no puede ser destruida en cuanto se dispute el día. No, permítanme. ¿Sí es Isaías? No, ya estoy mal, estaba en los Salmos. Déjenme llegar a Isaías. Ya está. Dije, no, pues es algo que no estábamos viendo ahí. Isaías 46, verso 5 y del 5 al 10. Dice la palabra del Señor en un lenguaje más sencillo. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan un artesano para que éste les haga Dios, luego se inclinan y se rinden a él. Aquí está describiendo, hermanos, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual que Dios? Dice que hay quienes derrochan la plata y el oro y contratan a un artesano para que haga una imagen y luego se postran delante de esa imagen y le rinden culto. Lo llevan sobre sus lomos, sobre sus hombros, y cuando lo bajan, ahí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración. No obtienen respuesta. No pueden rescatar a nadie de sus dificultades. No olviden esto. Ténganlo presente y recuerden ustedes, los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que dice la palabra de Dios, y nosotros nos ponemos a analizar ahí. Fíjese, desde el verso 3, yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad, y yo los hice y los cuidaré a ustedes, yo los sostendré y los salvaré. ¿Con quién me pueden comparar? ¿Quién es igual que yo? ¿Quién puede ser igual que nuestro Dios? Nadie. Solamente es el único Dios verdadero. Hay muchos, dice, aquí hay algo que me llama la atención, la Escritura dice, hay muchos que derrochan. Cuando dice que hay muchos, no nada más estar escribiendo una persona en singular, sino que estar escribiendo una pluralidad de personas en demasía que derrochan su plata y su oro y contratan personas para que estos les hagan sus ídolos. Luego se inclinan y les rinden culto. Tengamos cuidado de eso. ¿Qué dice la Escritura?
Los llevan sobre sus hombros, los llevan cargados y los bajan. Y ahí se quedan, no se mueven porque no tienen pies. Ni siquiera se pueden mover. Cuando alguien les dirige una oración, no obtienen respuesta, pues no pueden rescatar a nadie de sus dificultades. Cuando usted le ora a un ídolo, no va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque él no lo puede escuchar. No olviden esto, dice Dios, ténganlo presente, recuerden ustedes culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Veamos, en el pasado, ¿qué ha hecho Dios? Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Egipto, les está diciendo. Acuérdense cómo Dios les dio de comer maná del cielo. Dios ha sido su proveedor. Dios los llevó a la tierra prometida. Dios había cumplido con todo esto, hermanos. ¿Y qué había obtenido del pueblo de Israel? Este pueblo le había sido infiel a Dios. Dice, no olviden de esto y ténganlo presente. Recuerden ustedes los culpables. Dios los acusa que son culpables. ¿Por qué? Por seguir a ídolos. Dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro igual. No hay nadie como nuestro Dios. Ve el verso 10. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Solamente Dios sabe el futuro. No que Walter Mercado ni que nada. Solamente Dios sabe el futuro. Bueno, en esta mañana hemos visto quién es este Dios verdadero versus los ídolos. Hermanos, ¿qué confianza es tener a este Dios verdadero? ¿Cómo debo de vivir a la luz de que tengo al Dios verdadero? Tengo que vivir fielmente a Él. Él es un Dios fiel, verdadero, que cumple sus promesas. Entonces, en esta mañana, Dios nos ha hablado que los ídolos no escuchan. Si tú que estás en tu casa en esta mañana, Dios está hablando a tu vida. Tú no tienes al Dios verdadero. ¿Cómo se puede obtener? ¿Cómo se puede ser hijo de este Dios verdadero? ¿Cómo puedo formar parte del pueblo de Dios? Bueno, mira, dice la palabra de Dios, porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Adán era nuestro representante en el Edén. Adán y Eva nos representaban ahí. Adán y Eva cometieron pecado. Después de que cometieron pecado en el jardín del Edén, vinieron las enfermedades, vino la muerte espiritual y vino la muerte de las personas. Ahora vemos que muchas personas se mueren. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona se muere sin que sea hijo de Dios? Cuando una persona se muere sin que sea hijo de Dios, esta persona no se va al cielo, se va al Seol, donde va a esperar el juicio final dado por Dios a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a ser el juez en el día final. ¿Y quién te puede sacar del Seol? Aquí la pregunta es, nadie te puede sacar del Seol. Dios te va a dar un cuerpo glorificado para que vayas al día del juicio. Y en el día del juicio, todo aquel que acuda al día del juicio va a ser lanzado al lago de fuego donde está Satanás. La escritura es clara y dice que Dios ha proveído del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo.
La persona necesita venir en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús. La persona necesita arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio del Señor Jesús. Dios en esta mañana te hace el llamado a ti, tú que estás ahí en casa, y tú dices, pues yo vivo bien. Bueno, dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una enemistad con Dios. Dice en Juan 3:36, vea lo que dice Juan 3:36, nada más para que observe ahí. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si tú todavía no te has arrepentido y no has creído en el Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. ¿Cómo se puede apaciguar la ira de Dios en la persona? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana Dios está hablando a tu vida. Tú que estás en la cárcel, tú que estás ahí en el hogar, Dios está hablando a tu vida para que dejes esa vida de pecado y te arrepientas de tus pecados. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios perdona todos tus pecados y los echa al fondo de mar. Imagínate que tú en tu adolescencia hiciste muchos pecados y todavía hasta el día de hoy sigues pecando, pero Dios, qué rico en misericordia, te dice en esta mañana, si vienes en arrepentimiento y fe, confesando tu pecado, yo te voy a perdonar todos tus pecados. Cualquier pecado que hayas hecho, Él lo perdona. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio del Señor Jesús. Por eso decíamos, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras y ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre. Si Dios está hablando a tu vida, ahí donde estás tú, levántate allí y dile, Señor, aquí estoy delante de usted. He pecado contra el cielo y contra usted. Yo reconozco que he pecado y que soy pecador. Señor, en esta hora yo te pido que me mandes salvación y vida eterna, que tengas misericordia de mí. Señor, yo te confieso como mi único Salvador personal. Señor, en esta hora yo me quiero arrepentir de mis pecados. Dile al Señor, Él te escucha en estos momentos. Dice que cuando un pecador se arrepiente hay una fiesta en el cielo. En esta mañana, si Dios está hablando a tu vida para que dejes esa vida de pecado, es el momento para que acudas con Dios y le pidas perdón a Dios. Si tú en esta mañana, Dios está hablando por medio del Espíritu Santo para que dejes esa vida de pecado, comunícate con nosotros y nosotros te vamos a guiar y te vamos a dar estudios para que tú puedas aprender más de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias Señor por mostrarnos en esta mañana quién eres tú, el único Dios verdadero, el Dios fiel que cumple sus promesas. Gracias Dios porque en esta mañana te has manifestado grandemente y nos has mostrado por medio de tu palabra cómo estábamos nosotros siguiendo a ídolos que no tenían oídos, que no tenían ojos, que no caminaban. Pero gracias Señor por abrir nuestros ojos espirituales, por darnos la salvación y la vida eterna, Señor, y ahora adoramos al único Dios verdadero. Gracias Dios, gracias en esta mañana porque usted nos ha dejado compartir. La gloria y la honra sean para usted, Señor. Gracias Señor porque tú eres nuestro único Dios.
¿a quién acudiremos? Solo en ti hay palabras de vida. Señor, aquí estamos. Somos sus hijos, Señor. Somos creados a imagen de usted. Señor, mientras pasa el tiempo, Señor, nosotros estamos conformándonos a la imagen de usted. Usted lo hace ese milagro, Señor, no nosotros. Le pedimos, Señor, que nos permita seguir adorando y glorificando y bendiciendo tu santo nombre. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por estar en la escuela dominical y nos vemos a las 9:10 en el servicio que vamos a tener de adoración. Dios les bendiga. Bendiciones.